Hola a todos y todas, soy Eva Portela. Y yo soy Julio Redondas y esto es The Research Hub, el podcast de investigación de mercados y estrategia de comunicación y marketing. Y hoy tenemos a... Carolina Orjuela. Buenos días, Carolina. Carolina, eres diseñadora estratégica de negocios y servicios en Kyndryl. Bienvenida. Y cuéntanos un poquito, cuéntanos quién eres y qué es a lo que te dedicas profesionalmente. Vale, bueno, pues Eva, mil gracias por la invitación, qué gusto estar acá. Julio, qué rico igual tener este espacio. Nada, efectivamente, Carolina Orjuela, soy colombiana, vivo en Madrid, soy de base diseñadora industrial, fue como mi primera base, cuando Mm. todavía la gente no entendía un poco qué era el diseño industrial, ya hace unas décadas atrás. Y con el tiempo, básicamente, fui empezando a complementar mis estudios un poco más con tema de marketing, de negocios y empezar a entender un poco más como otro lado que yo sentía que me hacía falta ya en el mundo profesional. Estas dos visiones me han permitido poder entrar al mundo de la innovación y al mundo del diseño de servicios, de productos digitales, de nuevos negocios, porque al final esto ha sido como juntar todo este pensamiento de diseño, pero también con esa visión de negocio, de escalabilidad, de que haga sentido también en otro frente. Entonces, un poco me he dedicado a eso estos últimos años. ¿Cómo te enamoraste de la innovación? Que me parece una historia de vida súper bonita. Sí, bueno, básicamente la vida me fue llevando un poco inicialmente profesionalmente a trabajar en temas comerciales muy de la cara del cliente, trabajando desde ahí, pero un momento donde el diseño me volvió a llamar y como que sentí esta energía por dentro y dije, hay algo que tengo que encontrar dentro de esto. Y cayó en mis manos un libro que se llama Adiós a los mitos de la innovación por Mario Morales, un gran mentor para mí que falleció desafortunadamente, pero que sí me dejó unas grandes lecciones. Y cuando llegó este libro a mí, un fin de semana me lo leí, así como esos libros que te lees automático. Yo entre más lo leía, yo más decía como, por aquí es, o sea, por aquí es, estoy viendo temas de diseño, la innovación relacionada con todo este tema de negocios, cómo le ayudas a las personas a poder resolver retos. Y dije, vale, por aquí es. El problema es que yo en ese momento, ese fin de semana, yo no tenía cómo era el siguiente paso. Yo no sabía qué acción iba a tomar después de esto. Yo Ajá. sentía dentro de mí que por ahí era el camino. Así que empecé un poco como a buscar a Mario por todas partes y decir, bueno, este señor, ¿dónde está? ¿Qué hace? Lo que sea. En ese momento, bueno, él es de Costa Rica, vivió en Costa Rica mucho tiempo, y tenía una conferencia en Guayaquil. Yo en ese momento estaba viviendo en Bogotá, así que dije, pues me voy a Guayaquil a verlo y a seguir entendiendo esto que yo siento que por aquí es mi camino. Me voy a Guayaquil, conozco a Mario ya presencialmente, tuve la oportunidad de empezar a interactuar con él, y tuvimos, digamos, un primer trabajo donde él básicamente, la empresa a la que yo estaba trabajando, nos asesoró un tiempo. Y yo en ese momento entendí que ese era mi camino. Lo que pasa es que yo no sabía nuevamente cuál era el siguiente paso. Pero en un momento yo soy de esas personas muy decididas que cuando yo siento ese fuego interior, sé qué es lo que tengo que perseguir. Y yo había planeado mi vida, yo dije, vale, yo voy a ir por el tema de la innovación, no sé cómo va a llegar allá, planeé mi vida financiera, dije, vale, tengo para 6 meses para estar tranquila económicamente. Y le dije, Mario, sé que estás empezando a tener muchos clientes en Colombia, sé que no te está dando la vida para poderlos cubrir, yo no sé de innovación, yo no sé de consultoría, yo sé de diseño, también sé dictar clase, porque pues ya llevaba muchos años también dictando clases en las universidades. Dije, y sé de temas comerciales, entonces si necesitas a alguien que te represente acá en Colombia, que vaya, visite clientes y no sé, haga un primer contacto, pues aquí estoy. O sea, igual yo voy a renunciar al trabajo en el que estoy. Tengo para vivir 6 meses, así que estás como mi apuesta. Y Mario me dice como, mira, ¿sabes qué? Pues intentemos a ver qué pasa. Y ahí comienza mi enamoramiento con todo el tema, porque Mario me dio la oportunidad de empezar a trabajar ya y entender qué era hacer consultoría, cómo llegar a los clientes, cómo asesorarlos. Y para mí fue el momento donde logré consolidar realmente y poner en práctica esa visión de diseño, pero también pensar desde los negocios. Y acá les estoy hablando del 2015. En Latinoamérica hasta ahora se está hablando de innovación, todavía era una palabra muy efímera, lo único que se conocía de innovación era lo que venía de Estados Unidos. Mm. Eh, entonces fue un momento muy bonito porque fueron esos momentos donde empezamos también a tener esta conversación con clientes profundamente, a entender qué era la innovación, cómo impactaba a los usuarios, cómo impactaba a los negocios, que no era solamente
hacer sesiones y talleres y ponerse el ping-pong rojo en la nariz y facilitar, sino que realmente había un impacto detrás de esto. Y ahí fue como comenzó todo y bueno, nada, aquí me tienen hoy después de todo este recorrido, pero fue un momento muy emocionante. Me parece, aparte de la historia de vida, ¿no? Y de esa fuerza interior casi de perseguir un objetivo, un sueño, un proyecto, me parece muy interesante esa combinación que hay en ti de diseño, la parte comercial, porque ¿no? Hay muchas veces que realmente ese traje comercial, cuando hablamos de innovación o cuando hablamos de diseño, falta, ¿no? Los perfiles. Y tener eso también, que hacia el cliente es súper interesante, porque al final sabes que también va a haber un retorno, ¿no? Y que va a ser bueno para el cliente siempre y cuando sea bueno para el usuario. No sé, no es muy habitual, ¿no? Realmente ese mix ¿no? de perfiles en uno solo, en ti, en Sí, sí, Carolina. sí. Sí, 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 la verdad que sí, con el tiempo me empecé a dar cuenta que no era tan común. Yo fui creando, o la vida me fue llevando como a este mix, como tú dices, empezar también con el tema comercial, que fue tener estas primeras conversaciones con clientes. Incluso yo empecé a tener muy chiquito relacionamiento con clientes de alto nivel, entrar en conversaciones, en juntas directivas, que para mí, claro, al principio era muy difícil, pero eso me empezó a llevar como esa sensibilidad de poder entender qué era lo importante para el otro. Aunque yo tenía mi base de diseño, que uno está muy centrado en las personas, pero entenderlo ya desde la parte comercial, qué hacía sentido, qué no hacía sentido, cuáles eran los drivers y demás, como que me reforzó un poco esa parte. Cuando me metí con marketing entendí como un poco más holístico el tema, y cuando ya lo entendí en los negocios, cuando era algo que realmente impactaba los negocios y algo decisivo en la innovación, es como si no impactas estratégicamente un negocio, no se va a dar. Puede ser la idea más espectacular y más bonita, puede ser que estés resolviendo un tema de un usuario muy importante, pero si no es algo estratégico para el negocio, en el tiempo se termina cayendo, se termina diluyendo. Eso es como de los aprendizajes también que uno termina con estos temas de innovación. ¿Y cómo eso, o sea, cómo los clientes realmente, ¿no? Las empresas, las instituciones están, ¿no? abiertas a innovación, a entender esto? ¿Te encontraste con muchas trabas o te encuentras ahora con muchos, ¿no? frenos en el camino para que entiendan bien cómo ha de diseñarse, ¿no? una estrategia de innovación? Y Eva, yo creo que, mira, una de las cosas como que yo más he recolectado en todo este camino es, hay un concepto que viene hace mucho tiempo, incluso desde los 70, que es el organizaciones ambidiestras. Y una organización ambidiestra es aquella que tiene la capacidad, por un lado, de explotar todo lo que hoy tiene, su modelo de negocio actual, de buscar eficiencias, mejoras, productividad, todo esto que hoy estamos en el día a día, ¿no? Pensar en todo el corto plazo, pero por otro lado, es estar pensando en cuál es el siguiente paso en mi negocio, cuál es el futuro de mi negocio, qué tengo que hacer para seguir creciendo. Y la organización ambidiestra es aquella que tiene la capacidad de pensar en los dos frentes al mismo tiempo, como un Mm, ambidiestrismo. mm, mm. ¿Cuál es el tema? Que como bien dices, pues seguramente no todo el mundo entiende que hay que apostarle a los dos frentes, ¿no? Claro, Hay claro. algunos altos directivos que de pronto te dicen, no, pero el largo plazo todavía no, mejor nos enfocamos en el corto plazo, hay que llegar a las metas de fin de año, ta. Y claro, es que es súper importante, no son excluyentes. Pero hay alguien que tiene que estar pensando, un equipo, una persona, un directivo que tiene que estar pensando en el siguiente paso. Y eso es lo que de alguna manera es la innovación, o incluso se puede llamar transformación o evolución, casi que el nombre que le queramos poner, pero sí que hay alguien que tiene que estar pensando cuál es el siguiente paso, porque hoy los negocios se van moviendo muy rápido, las personas vamos cambiando muy rápido, entonces si no hay alguien que esté pensando Mm, más mm. adelante, pues va a tener fecha de vencimiento y va a tener caducidad la organización, sin duda, ¿no? Entonces, Y ese eso es habitual, ambidiestrismo quiero decir, no sé, imagino que tú trabajas con grandes marcas, grandes compañías, pero ¿es habitual, quiero decir, que haya esa cuesta. figura que tenga esa capacidad, ¿no? de ir más allá y de tener la cabeza puesta no solo en el corto, sino en el largo, claro? Mm. Sí, yo creo que cuesta mucho y cuesta, a ver, donde yo más percibo que cuesta trabajo es en la dirección. Cuando eres un líder
y tienes un equipo que tienes que estarle midiendo métricas en el corto plazo, pero un equipo que tienes que estar midiéndole en largo plazo, que tanto experimentas, que tantos aprendizajes tienes, es muy difícil de gestionar. Porque incluso hasta para los equipos se preguntan, pero ¿por qué a ellos no les miden en el corto plazo y son aprendizajes y cosas de estas? Y a mí me están midiendo en el corto plazo. Entonces se genera como esta dualidad porque son dos frentes diferentes pero complementarios. Entonces lo más difícil en una organización ambidiestra es poder ser como llevar como líder, poder llevar estos dos frentes. Y no, claro, no es usual. Algunas organizaciones lo que hacen es que tienen dos equipos, dos líderes aparte, el del corto plazo, por decirlo, y el que está pensando en el largo plazo. Pero al final eso se tiene que conectar en algún punto. No siempre sucede en el mejor de los escenarios y ahí es cuando pues uno ve muchos hilos marcados en las organizaciones o cosas Mm. que no están coordinadas. Y donde desafortunadamente, porque en todos los negocios pasa, cuando hay momentos de dificultad y la compañía tiene que empezar como a contraerse, Mm, lo primero que sale es lo que está pensando en el largo plazo, porque al final no me está generando el retorno, entonces se quedan claro. con una visión de corto plazo y deciden simplemente eliminar lo que está en el largo plazo, lo que estamos pensando a futuro, Claro. porque no es el momento, ¿no? Y ahí entramos otra vez en un ciclo. Es Ajá. curioso, Carolina, porque en- yo creo que hay como una doble dicotomía, porque vivimos en tiempos, como estás diciendo, de cortoplacismo, ¿no? Al final es como los trimestrales y los resultados, y si no hay resultados, parece que se cae el mundo cuando no están en el corto plazo. Pero luego, por otro lado, la innovación se ha convertido de alguna forma en una palabra un poco desgastada por el sobreuso de la palabra, pero al mismo tiempo en un santo grial a perseguir por todo el mundo, ¿no? Es decir, tengo que ser innovador, pero al mismo tiempo tengo que dar el corto plazo, con lo cual es esa doble dicotomía, ¿no? No sé cómo lo ves tú desde dentro, ¿no? Desde fuera yo desde luego sí que veo esa cosa de todo el mundo quiere innovar, todo el mundo es súper consciente de que la innovación tiene que estar ahí, pero al mismo tiempo todo el mundo está en el día a día, ¿no? Y cada vez más, un poco todo el tema de los fondos de inversión, ¿no? Cada vez acaparando más empresas y tal. Y es gente que viene de donde viene, ¿no? Muy, muy de finanzas y muy de resultados. ¿Cómo ves esto? Sí, me causa un poco curiosidad, me causa un poco de risa el tema de Santo Grial, porque me haces acordarme que una vez llegué a una organización y fue como, llegó la experta en innovación, o sea, ya aquí con esto estamos salvados, ¿sabes? Y fue como, no, 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 un minuto, un minuto. Algo que con lo que yo siempre parto en una organización es, la palabra innovación es súper ambigua y es súper efímera Mm. todavía después de tantos años que llevamos hablando de innovación. El primer ejercicio que hago es, hay que definir la palabra innovación para la organización, ¿sabes? Mm, Es decir, yo me he encontrado con altos directivos que me dicen, mira Carolina, acá nosotros no queremos ser Amazon, ¿vale? Nosotros no queremos ser Facebook, entonces aquí nadie va a innovar, porque la definición de innovación que tienen en su cabeza es ser eso, ¿sabes? No, Pero hay otras tecnológico. organizaciones, claro, y hay otras organizaciones que te dicen, mira, yo con que pueda mejorar y pueda llegar un poquito más de clientes, mejorar mi portafolio y esto, para mí eso es innovar. mm. Entonces, el primer ejercicio siempre es, otra vez, si le queremos llamar innovación, hoy en día si le queremos llamar transformación, porque esto es como por oleadas estos nombres, ¿no? Como le queramos llamar, Sí, o incluso pero evolución, es, quiero decir, evolución del, exacto, ¿no? Del propio negocio, hacia dónde ir y cómo. Mm, exacto. mm, Hay que definirlo y cada organización tiene que definir. Para mí, evolución va a ser que podamos llegar a nuevos clientes. Para mí, evolución va a ser que podamos resolver otros retos sociales o de negocio que estamos identificando. Para mí va a ser competir con nuevos competidores que están llegando al mercado y que aún no sé hoy cómo diferenciarme. Entonces, cuando uno enmarca en una organización qué es con mayor claridad, además le das claridad no solamente a la alta dirección para poderlo gestionar mejor, sino también al resto del equipo, ¿sabes? Y claro, generas mucha menos resistencia. Entonces, claro. sí, definitivamente no es el santo grial, sí es algo que definitivamente hay que invertirle porque la velocidad a la que vamos, el dinamismo en el que estamos, yo siempre he dicho, aunque sea dos, tres personas en una organización, tienen que estar pensando en ese futuro y no pueden estar metidos en el corto plazo porque es como que cuando estás en el corto plazo estás en medio en el fango, ¿no? O sea, como que estás ahí dándola toda a lo que puedes por el corto plazo, pero esas personas no pueden estar ahí porque se diluyen. Entonces son personas que tendrán que salir y tienen que estar teniendo una presión futura, qué está pasando hacia adelante, qué está pasando con mis clientes,
qué cosas están cambiando. Y eso es otra dinámica de trabajo diferente. Claro, porque además entiendo que desgasta muchísimo. O sea, vivir tan en el corto tiene que desgastar mucho si no tienes, digamos, un objetivo, ¿no? También de, pues eso, de evolución y hacia dónde. No solo la hora, sino lo que vendrá después. ¿Y cómo se hace? Quiero decir, cuando a ti tienes, ¿no? Este reto, o sea, primero, ¿no? Entiendes qué es lo que quiere tu cliente, ¿cuáles son luego los siguientes pasos? O sea, y cómo se combina, ¿no? Porque está el diseño estratégico de negocio, digamos, cómo proyectar o cómo llevar a cabo esa evolución, pero luego también está, entiendo, los servicios, ¿no? Por el diseño de servicios que probablemente también esté, no, lo digo porque hay mucha gente que probablemente nos esté escuchando y que desconozca totalmente cuál es el proceso y que piense, bueno, y dentro de Claro. esto está también el design thinking y están los Ujú. sprints y si nos puedes explicar, digamos, algo como muy estándar, ¿no? De cómo es el Claro. proceso, estaría genial. Vale, el proceso inicial, digamos que comienza con hacer unas muy buenas definiciones a alto nivel, es decir, con la alta gerencia de qué es lo que qué expectativas tenemos y qué estamos esperando de ese futuro, ¿no? Ujú, Yo ujú, usualmente trabajo y con el tiempo he podido crear como una herramienta que se llama como unos niveles de madurez, de innovación, donde ujú, son 5 niveles de madurez y tengo como 20 criterios. Eso me permite con las organizaciones poder, hacer cuenta, como medir en cada uno de esos, en qué punto están y a dónde quieren llegar, entendiendo que no siempre tengo que llegar al nivel más alto. Por poner un ejemplo, no siempre tengo que ser el innovador más el pionero que voy a efectivo. lanzar lo último, sino ujú, puedo también establecer estratégicamente, decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un muy buen segundo. Entonces, no siempre tengo que estar en el nivel más alto, pero ujú. estos niveles de madurez me permiten de alguna manera poder saber qué tenemos y a dónde queremos llegar. Dentro de los criterios está, por ejemplo, el equipo de trabajo, la mentalidad de la alta gerencia, temas culturales, procesos internos, portafolio de iniciativas que tienen. Usualmente las organizaciones tienen un montón de iniciativas, que tanto conocemos o no conocemos al cliente, métricas, en fin, hay varios criterios. Entonces, con esas mediciones, de alguna manera es muy fácil poder priorizar esos criterios donde la organización tiene que empezar a trabajar. Por poner un ejemplo, decimos, la gente hoy no está entendiendo nada ni de diseño, ni de innovación, ni de creatividad, entonces es uno de los frentes en los que más tenemos que trabajar, o a veces tenemos un pipeline muy seco, un pipeline de iniciativas que de pronto está muy seco, ahí hay Ujú. que trabajar. Entonces, esas brechas permiten poder empezar. Cuando ya uno tiene como esa claridad, como cuáles son las expectativas que tenemos, uno debería empezar a coger alguna iniciativa inicial. Una iniciativa es, por ejemplo, decir, pues voy a llegar a unos clientes a los que hoy no he llegado. O la oferta que hoy tengo, mi portafolio de servicios que hoy tengo, está un poco caducado porque lo diseñé para unas personas de hace 20 años, mi cliente cambió y tengo que renovarlo, Claro, ¿no? hay que Otro elegir ejemplo, una y empezar por una, ¿no? Es mejor hacer y empezar el de proceso, ¿no? acuerdo. Siempre empezar por una. Dentro de ese proceso, digamos que hay como tres grandes etapas. La primera etapa es poder definir realmente el problema que estamos solucionando o qué es lo que queremos solucionar. Y esto es la parte que suena más fácil, pero es la más difícil, poder definir realmente el problema. Yo me he llegado a encontrar organizaciones que me dicen, mira, mi problema es que no estoy vendiendo. Y digo, no, ese es el resultado. O sea, ¿por qué no estás Claro. vendiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes? Y empiezas como a ir para atrás hasta entender realmente la raíz del problema. Cuando entendemos la raíz del problema, esa primera etapa, que incluso Alexander Osterwalder, una gran persona que lleva mucho tiempo hablando de temas de innovación, lo llama también el Problem Solution Fit, y es cómo encuentro realmente una solución para esa problemática que he identificado correctamente y cómo valido que efectivamente estoy solucionándolo. Y cuando lo digo efectivamente solucionando es porque a veces las organizaciones o los equipos pensamos que se nos ocurrió la idea, y esa es ya, esa es la que es, ¿no? Ya. Pero de alguna manera esa primera etapa es cómo vamos al mercado, cómo entendemos si los usuarios realmente les estamos resolviendo la problemática, que realmente esa solución la podamos escalar o crecer o que sea factible de ejecutar, pero que también sea viable para el negocio. Son tres grandes componentes: deseabilidad, factibilidad y viabilidad. Cuando ya pasamos por esa primera etapa,
que efectivamente ya la tenemos lista, ahí y ahí solamente hasta ahí es que pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de iterar varias veces. Ujú. Usualmente el error más grande es que la gente se salta esta segunda etapa, que Ya. es cuando lo mandas a un mercado controlado. Un mercado controlado es, pues yo ya tengo esta solución y esa solución la voy a llevar a un mercado controlado que yo puedo ver cómo se comporta, que aprendo, que veo qué está pasando, pero que voy ajustando rápidamente también. En términos de diseño estoy ajustando. Esto funcionó, esto no funcionó, por aquí va, por aquí no viene. Y ahí es donde uno debería quedarse una muy buena cantidad de tiempo para cuando yo ya estoy segura, realmente pasar a la última etapa, que es lanzarlo al mercado ya masivo, ¿sí? No me puedo creer que se salten o sea, no sé, bajo mi punto de vista, ¿no? De investigadora, que se salten justo, ¿no? La parte en la que en la que el usuario es el que va a validar y el que va, ¿no? A, pues eso, en esa iteración, a devolver las mejoras y a construir. Sí, es increíble. Y yo siento que eso es justamente uno de los grandes errores que tienen las compañías, y es que tienes tanto afán de poder ir al corto plazo, de poder generar retorno, que Claro. tú ya encuentras una solución y dices, pues me brinco a la última etapa y lo lanzo al mercado masivo para que me genere un retorno rápido. Usualmente, ¿qué pasa en esos escenarios? Que hacen unas inversiones inmensas de dinero, No. gastas un montón de tiempo o se vuelven proyectos que a veces se llaman proyectos zombies o productos zombies, que son esos que se quedan ahí, que no generan resultado, pero que nadie tampoco es capaz de decir, aniquilemos esto porque le tenemos ahí un montón de sentimiento. Y es una pena, Mm. porque justo si, como tú dices, si hiciéramos ese círculo, esos ciclos en la parte más central, aprenderíamos rápidamente y posiblemente no pasaríamos a la última etapa, no desgastaríamos equipos, no haríamos tantas grandes inversiones, un montón de cosas que reduciría el tiempo y el impacto igual en la organización. Esto, Pero esas son como Carolina, las etapas. dale, dale, Ujú. perdona, perdona. Que son- No, esas es- son. entiendo que habrá diferencias, estoy pensando en mercados muy diferentes, desde tecnología hasta alimentación. Entiendo que habrá diferencias, o sea, estoy intentando hacer de abogado del diablo. Otros Claro. motivos por los que una marca, por los que una empresa puede no querer hacer un control, ¿no? Hacer un estado de control, yo qué sé, confidencialidad. No quiero que me pisen la idea. O qué sé yo, no lo sé. O sea, sé que existe eso que dices, es evidente, ¿no? Es un poco el ansia de lanzar, pero has encontrado otros motivos por los que, oye, no, yo quiero lanzar porque o incluso porque sé que lo va a petar. Es decir, yo ya tengo clarísimo que este producto, o tengo una intuición como súper tal, que no sé, hay otras motivaciones por las que pasar de esa fase. Sí, hay veces que tal vez son miedos y temores dentro del proceso. Uno es que te puedan copiar rápidamente, pero la verdad es que si te copias rápidamente es porque hay algo que no terminaste de ajustar bien o no terminaste de diseñar bien. O a veces es lo contrario, que quieres que ya tu competidor ya lanzó algo y quieres hacerlo de una manera mucho más rápida, entonces prefieres brincar. Pero incluso hoy realmente, Julio, hay muchas alternativas, incluso digitales y tecnológicas, con las cuales uno puede hacer validaciones muy rápidas, incluso hasta en tiempo Mm. real, ¿sabes? O sea, yo no les miento, hace fácilmente 10 años estuve en un gran evento donde durante el evento, es decir, en 4 horas, se identificó una problemática del público, se hizo el piloto y un prototipo de una producto, creo que era panes, una cosa así como una panadería, Ujú. ¿sabes? Se validó y al final de las 4 horas ya tuvimos el primer resultado. Es decir, creo que uno de los mitos es pensar que nos demoramos demasiado tiempo haciendo estos procesos de validación, ¿sí? Hoy en día también se habla mucho de hacer validaciones con data sintética o con usuarios Mm. sintéticos, que eso pues es un tema Mm. inmenso, Mm. pero quiero decir, hay formas de poderlo hacer. Entonces, miedos hay muchos. Miedo es un tema usualmente de tiempo, es un tema de dinero, es un tema de recursos, incluso también hablo de recursos humanos. Hay como de todo mezclado, Mm. pero cuando te pones a ver un poco las estadísticas, te das cuenta cuál es el motivo y la razón por la cual muchos de esos productos, esos lanzamientos nuevos, no sé, si así sea un servicio, producto digital, producto físico, lo que sea, no ha funcionado, es porque no estamos haciendo las validaciones ni escuchando al cliente para ajustarlo con el cliente. Por eso se habla tanto de colaborar, co-crear, Mm. co-construir, lo que sea necesario con otras personas, incluyendo los usuarios y los clientes.
¿Y cuando te encuentras a un cliente que se quiere saltar esa parte del proceso o eso no te pasa a ti? Es decir, cuando tú ya construyes el plan, digamos, esa, bueno, o validación o esa iteración con el proceso de iteración con el cliente, siempre forman parte de, ¿sabes? Del plan estratégico o no, o tienes que buscarte tú la vida y, bueno, hacerlo como buenamente puedas. No sé, ¿cómo es? Pues mira, Y cómo luchas, ¿no? Con el cliente, o sea, o cómo le convences para ir de la mano, ¿no? Con ese lo que sea. sí. Pues hay que tener mucha creatividad en medio de todo. A ver, el estado ideal es explicar, por supuesto, todo el proceso y cuál es el efecto que esto genera, pero claro, siempre hay el afán. Lo que puedo hacer a veces es lograr empezar como por pruebas, empezar a evidenciar qué sucede y qué riesgo estoy mitigando gracias a poder hacer una iteración. A veces a las personas les queda mucho más fácil poder hacer cosas muy cortas o incluso me ha pasado incluso lo contrario, que a veces llego, hay productos ya listos y me dicen, es que esto no se está vendiendo o esto no está haciendo match con el cliente o creemos que esto está horrible y esto no está listo para lanzar. Entonces digo, vale, déjenme hacer una prueba rápida, es decir, como el ciclo del centro Sí, para poderles demostrar qué es lo que pasa con el cliente. Y cuando recibo los resultados, los clientes dicen como, ya entendí la importancia de poder hacer esas validaciones. Es un poquito como hasta no ver, no creer. Entonces hay que buscar de manera creativa cómo o tomar algo ya existente y evidenciarlo o pasar a las personas por todo el proceso y utilizarla de confíen en la metodología, déjense llevar. Al final del proceso van a ver que el conejo puede salir del sombrero o puede no salir del sombrero, que ese también es otro mito, ¿no? claro. Hay organizaciones que cuando uno sale a validar, incluso te pueden decir como, es que necesito que vayas y valides que mi cliente sí quiere este producto. Y Ah, es ya, como, sí, nos pasan investigación mucho, eso también. exacto, sí, y es como, sal y dime que sí. Y Ya, es como, voy a salir, vamos a hacer validaciones, yo voy a hacer ajustes de diseño, pero al final de pronto los ciclos puede ser que no. que no. Y ese no es doloroso todavía, creo que no, en las organizaciones no estamos recibiendo muy bien esas puertas cerradas, pero también el beneficio que traen esas puertas cerradas. Te ahorró tiempo, te ahorró dinero, te ahorró un montón Claro, de esfuerzo, exacto, exacto. O pero sea que sí, es como un tema como Santo Tomás. en innovación también pasa eso, de tiene que salir esto, ¿no? Claro, claro. O sea, Es como dime que sí. cuando estamos, ¿no? Hay muchas veces que estamos haciendo, yo qué sé, pues la metodología más, yo qué sé, la más clásica, ¿no? Un focus group y tenemos al cliente detrás del espejo y de repente escucha la frase que tiene en su cabeza, ¿no? Y ya considera que es un insight de la categoría y que va a revolucionar el mercado y ya dice, o sea, es que ya ni espera el análisis, o sea, es como, ¿ves? ¿Ves? Ahí está, vamos a hacerlo, porque le das la razón. Mm. Y, Claro. y esa lucha, ¿no? Hay veces que también está ahí en la habilidad, ¿no? Y en la experiencia también del investigador de desmontar ahí ¿no? Y de darle la vuelta. No es lo que el consumidor siempre dice, ¿no? Sí, Es súper sí, es como el interesante. sesgo de confirmación, ¿no? El sesgo de Exacto, confirmación que la absolutamente, gente busca. Total. absolutamente, absolutamente. Y ahora que estás, bueno, ya llevas tiempo ¿no? En una compañía, es Suiza, Kindrill, ¿no? No, ¿de dónde Es es? estadounidense, es Es americana. estadounidense, pero sí. Ujú. ¿Qué tal? ¿Desde España llevas mercado español o llevas mercado internacional? No sé, ¿cómo te encuentras la innovación o el diseño, ¿no? De futuro o estratégico desde aquí? Vale, sí, el rol que tengo ahorita estoy llevando varios países, se llama, el mercado completo se llama Strategic Markets, que son 11 regiones, son más de 25 países en general. Y ahí digamos que Kyndryl tiene unos espacios que son como una especie de centro de innovación, centros de diseño, que lo llama Kyndryl Vital. Esos son unos espacios donde se junta el diseño o el pensamiento de diseño con el pensamiento de negocio y pues todo el conocimiento que tiene Kyndryl en temas tecnológicos, sobre todo enfocado mucho en temas de infraestructura, inteligencia artificial y demás. Entonces, lo que estamos llevando ahorita es súper interesante porque al final es cada región tiene problemáticas diferentes, culturas diferentes y el idioma incluso es diferente. O sea, no sé, empezar a acompañar a un cliente
está en una sesión de co-creación, tienes que tener el lenguaje local. Entonces sí, llevo desde Australia a Nueva Zelanda, dando todo el globo hasta Latinoamérica, Brasil, Colombia y otros países. Entonces es muy interesante ver esas diferencias culturales. Claro, es que eso te iba a preguntar, porque esa es otra arista. Es decir, tienes que tener, digamos, como equipos locales, ¿no? Que no solamente hablen el idioma, sino que te traduzcan culturalmente eso Claro. me parece brutal, porque igual para un mismo servicio tienes, ¿no? Localmente todas esas perspectivas diferentes, o a lo mejor un usuario de, yo qué sé, de Singapur acepta por lo que sea, porque conecta en su forma de actuar o en su forma de entender el mundo o de consumir algo y resulta que en Australia no. ¿Eso es posible? Absolutamente, absolutamente. O sea, entender la particularidad de la región es súper importante, temas culturales, incluso hasta cuando estás conversando también hay ciertos códigos culturales que hay que entender y hay que ser local para eso. Entonces, sin duda, los equipos locales nos ayudan a poder como tener como esos sabores mucho más regionales, más locales de cada sitio para poder llevar estos procesos. Pero claro, digamos que uno puede decir que el diseño de servicios, el diseño de nuevos productos, es relativamente algo estándar que podrías tener, pero siempre hay que bajarlo y particularizarlo de manera local. Incluso no solamente en país, ustedes saben, a ciudad y muchas veces hasta la misma propia cultura de la empresa, ¿no? O sea, Claro. cada empresa también tiene como sus particularidades. Entonces, sí, esto es como hay que personalizarlo demasiado, como de lo más global, e irlo bajando. Sí, sí, claro, hay un funnel ahí hasta que llegas a, ¿no? Hacerlo, sí, Y tangible en cada por, uno. por industrias, por sectores, ¿es tan fácil como decir estos son más innovadores, estos menos? ¿O depende mucho de la compañía? ¿O cómo hay algún patrón ahí? Pues mira, Julio, yo te digo con toda honestidad, yo he tratado de hacer el análisis por industria, así, o sea, que yo diga, vamos a ver quiénes son los más, pero al final siempre termino dándome cuenta que es un tema de cultura y de liderazgo de la compañía, No, ¿sabes? Puedes coger la misma industria, el mismo tamaño de empresas, en la misma región, pero la cultura y el liderazgo adentro te marca si son más o menos innovadores, si son más o menos enfocados en el corto plazo. Claro. Y no, es muy difícil por no, industria, honestamente. Si mm, uno pudiera como crear esos arquetipos, esos user persona por empresa, creo que es mucho mejor para poder segmentar este no. tipo de situaciones de innovación. Sí. Genial, genial. Julio, yo por mi parte tengo poco más que preguntarle a Carolina. Me parece una conversación súper rica. ¿Te lanzas con el cuestionario final? Sí, nada, un par de preguntas como más concretas, a ver si... claro, son... Bueno, yo voy con una de ellas. Es Vale. como súper concreta, no tiene por qué ser un ejemplo paradigmático, pero una empresa, una marca, un proyecto que se pueda decir, que se pueda contar, que haya sido particularmente relevante para ti en términos de innovación. No tanto de vinculación, porque entiendo que eso, pero sí que digas, "Joder, este proyecto fue especialmente, no sé, pues innovador, vaya". Sí, Julio, yo te diría que el tiempo que estuve trabajando en innovación social es cuando más eh, vi la innovación real. Y es porque cuando estás haciendo innovación social, y me refiero a innovación social cuando identificas una problemática de la sociedad que es Mm, muy profunda, pero que también usualmente está en unos entornos de mucha restricción, me refiero a difícil acceso, personas con pocos recursos, donde incluso el entorno es muy restringido, es cuando más creativo tienes que ser. Y es cuando todo lo que nos imaginamos de innovación, otra vez ser Amazon, ser Facebook, sí, ¿no? Instagram, TikTok, mm, inteligencia artificial, todo eso se desdibuja. Y es Claro. volver a las cosas más básicas para poder ser innovador. Y ahí eso es un momento donde te rompe el cerebro, sobre todo para con personas como yo que hemos trabajado mucho tiempo en temas de innovación, donde te apalanca siempre de todos estos grandes recursos mm, y cuando te dicen,
es que en este entorno no puedes llegar a tu usuario final porque, digamos, quieres llegar a adolescentes y no puedes llegar porque los papás no te lo permiten, porque no quieren que les lleves esa información, o porque los profesores tampoco quieren que les lleves la información, o porque tienen un móvil o un celular en toda una familia, entonces no tienes cómo comunicarte por redes sociales, o porque simplemente no hay radio y no hay teléfono y no hay nada, y la forma es con megáfono, la única forma para poder que se enteren y poder comunicar cosas es a punta de megáfono. Cuando tienes que tener ese tipo de restricciones, creo que es el momento donde uno más creativo se vuelve y donde más impacto se puede generar, porque son problemáticas que son muy Mm. grandes, que tienes mucha restricción, tienes que volver a lo básico y es donde ese impacto llegar a las otras personas es precioso. Y al final, entiendo que, claro, es lo que dices, es un impacto real, porque al final las empresas impactan, eh, pueden impactar de mil formas, pero su interés principal es impactar en su bolsillo, ¿no? En innovación Claro. social, que es que además la siguiente pregunta era sobre innovación social, pero ya está respondida. Pero claro, en innovación social el impacto se mide y se vive de una forma muy diferente, ¿no? Según cuentas. Sí, tiene muchas métricas, pero incluso la métrica económica también está, o sea, en términos de ingresos, de mercado, o sea, también se puede medir ahí. Es decir, la innovación social tiene que tener nuevamente, hay un balance entre innovación dura para el negocio también, porque al final tiene que ser sostenible, o sea, como dicen las ONGs, o sea, no, también necesitas, ¿sabes? Como recursos para poder seguir viviendo. Claro. Em, pero también del otro lado están esas métricas que son mucho más impactantes para, por ejemplo, la reducción de la pobreza, todas estas métricas que uno puede sacar incluso de los objetivos de desarrollo sostenible, de cómo realmente estás impactando desde ahí. Hay métricas preciosas que están ahí. Entonces, realmente trabajar innovación social te permite poder cumplir como esto en términos de innovación y de diseño estratégico y es cómo logro solucionar problemáticas muy profundas de la sociedad que además están ahí, que están presentes por décadas Mm, y que no están solucionadas del todo de una manera muy creativa, pero además también generando impacto de negocio, porque al final tiene que volverse un ciclo. Necesitamos de alguna manera mover dinero, ¿sabes? Al ujú. final, para poder seguir Recursos. invirtiendo. Mm, Entonces, mm, es realmente retador, pero es al final de las formas más lindas con las que uno puede ver cómo la innovación puede impactar. No solamente en temas económicos, como tradicionalmente si estamos trabajando con marcas muy grandes y muy top y muy posicionadas, que está bien, está perfecto sin ujú, duda, pero donde más lo vives es en ese tipo de ujú. proyectos. Vale. Seguro que estará respondido porque más o menos hemos tocado estos temas, pero un gran mito que aún a día de hoy sigue vigente cuando vas a empresas a contar cosas de innovación. Pues creo que el mito más grande de todos es pensar que la solución está, o que sí, que la solución está en el escritorio y con lo que los directivos o los empleados creen que es la solución perfecta. Creo que el mito es siempre, o más bien nos cuesta mucho trabajo tal vez poder entender a las otras personas, poder entender que el usuario y los consumidores son diferentes y que ahí es donde está la oportunidad, donde el diseño te permite poder extraer toda esa información para tangibilizarlo a tu negocio. O sea, está perfecto que tú creas lo que quieras creer, pero cuando vas y entiendes el otro punto de vista y eso lo aplicas a tu negocio, Ujú, nuevamente en servicios, en productos, en lo que necesitas, es como realmente el gran punto. Pero el mito será siempre creer que yo tengo la razón y que ya lo hemos ujú, hecho y que es así. ujú. Puede pasar que, decíamos que al final es una cuestión de cultura, ¿no? Puede pasar que una empresa, que una compañía tenga en su ADN la innovación y que eso cambie y que de repente eso ya pase porque cambian los equipos o porque cambia la cultura. ¿Lo has vivido? Sí, sin duda, porque cambian los equipos y la cultura o también porque hay direccionamientos que cambian. Es decir, hay organizaciones que me he encontrado que de pronto entran inversores o personas con un Mm, pensamiento muy, muy de negocio, muy al corto Claro, plazo, que aunque la organización haya nacido muy innovadora, el corto plazo se vuelve mucho más importante y claro, aniquila toda la claro, otra visión. Eso claro. suele pasar un montón. Y es Mm, una pena porque al final la mayoría de startups y emprendimientos hoy están naciendo con estas ganas de que alguien les invierta y sí, está perfecto, pero si esos inversionistas están solamente mirando el corto plazo, se ujú, empieza a Claro, diluir rápido. claro. Es que las empresas cada vez se están convirtiendo más en
Sí, en financieras. Realmente, claro, es el arma, ¿no?, de doble filo. O sea, tienes una startup que necesitas financiación para crecer, para desarrollarte, para, ¿no?, llevar tu producto o tu servicio al mercado, pero, claro, estás vendiendo tu alma al diablo de alguna manera porque, ¿no?, van a requerir ese retorno, probablemente en el corto plazo, para volver a invertir en otras empresas. En fin, es muy complejo. Y, Es muy bueno, complejo y lo sí, vemos todos los días. Yo también utilizo la misma frase, es vender el alma al diablo, claro, porque al final estás desdibujando el propósito incluso de la exacto. misma, del emprendimiento, de la empresa que estés creando. Claro, Es pero una pena. Sin embargo, hoy en día ya hay inversionistas que están tomando esto en cuenta y saben que claro, tienen que empezar a nivelarlo. claro, esos Mm. inversionistas, ¿no?, con conciencia de alguna manera. Ay, te iba a preguntar otra cosa ahora. Ah, sí, que tiene que ver con eso. Que es, claro, yo le vería mucho más sentido a que hubiera una inversión pública, ¿no? Me refiero, no dejar esta responsabilidad solamente en inversiones, o en inversionistas privados o en fondos, ¿no?, multinacionales que buscan esa, ¿no?, esa rentabilidad tan inmediata, sino que las administraciones, no sé, pudieran también formar parte, ¿no?, de la riqueza, digamos, de generar negocio o de generar desarrollo de negocio, ¿no?, que se convirtieran en eso, en inversionistas privados, porque claro, no sé, el ICO te da recursos y tal, pero no, o sea, el formar parte, ¿eso te lo has encontrado en algún sitio, que el propio Sí, sin duda. Estado forme parte? Bueno, el ejemplo que ponías hace, ¿no?, imagino, no sé si ahí hay algo, lo que hablabas, ¿no?, de los adolescentes igual en zonas inaccesibles y tal, y la forma de comunicación, pero, no sé, ¿sería parte de la solución el que fueran las administraciones las que formaran parte, las que apostaran por el desarrollo de las empresas? Yo creo que sí, sin duda creo que debería ser como una combinación, ¿sabes? Es decir, creo que debería haber una combinación de unos recursos públicos, posiblemente de unos privados, pero también un poco de poder tener mucha claridad dentro del negocio, cuál es mi propósito y no perder de vista ese gran punto. Y eso justamente me lleva también a algo importante y es las métricas que se están utilizando para poder reflejar eso. Usualmente cuando es un tema de inversión, las métricas están solamente basadas en dinero, Claro, pero exacto. ahorita también está sucediendo y es que la consultoría o los servicios o todos estos intangibles están empezando también a transformar la forma como creamos, como recolectamos o capturamos ese valor en términos de precio, de costo y demás, em, y cómo realmente está impactando en el negocio. Entonces, esta transformación básicamente se basa en que los precios usualmente para servicios particularmente estaban enfocados en cuántas horas trabajaban una cierta cantidad de personas. ¿Sí? Era como la regla básica para poder sacar mi precio. Y con eso se calculaba y con eso yo le podía decir al inversionista, pues estoy calculando tanto. Pero ahora, con el tema de tecnología y la inteligencia artificial, estoy reduciendo tiempo y estoy reduciendo personas. Entonces, pero yo puedo estar entregando el mismo o el mayor o más valor que antes. Ujú. Entonces, el modelo de pricing se está también transformando desde este lado, con lo cual para los inversionistas también las métricas están modificándose. Entonces, Ajá. estamos viviendo también en una época donde las inversiones tienen que estar pensadas de una manera diferente. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, a colación Un de esto reto. se me ocurre una. La IA está en todas partes, está en las noticias, está en los miedos de la gente. Em, yo tengo bastante claro que hay roles, que hay trabajos en los que es muy complicado que te sustituya, desde luego a día de hoy, creo que en unas cuantas décadas. ¿Qué pasa con la innovación? Lo digo porque hace no mucho, hablando con alguien de una agencia, me decía que ellos la estrategia, no la innovación, pero cuando hacen la estrategia me decía, bueno, nosotros para la estrategia ChatGPT. Le metemos ahí unos prompts y nos da la estrategia. No sé si te encuentras también esto, o no sé qué piensas del rol de la IA en innovación, no tanto en procesos, sino como sustitución. Si crees que hay algo ahí o que hay temores o cómo lo ves.
A ver, temores, creo que estamos alrededor de muchos temores frente a la IA, sin duda. Lo que sí está sucediendo con la IA en los procesos de innovación es que está acelerando los procesos. Es decir, lo que antes nos pueda tomar 6 meses, o nos toma 4 meses o 3 meses, incluso a veces hasta 4 semanas, dependiendo de cada uno de los procesos. Entonces, sí lo está acelerando. Hay ciertos puntos que puede estar reemplazando lo que hacía una persona, es decir, cosas muy tácticas y muy rápidas y sencillas, sí las está reemplazando, pero siento que en nuestros procesos de innovación está elevando lo que necesitamos de las personas. Es decir, ya necesitamos personas que tengan mucho más la capacidad de poder conectar diferentes puntos, conectar la estrategia de un negocio con las tendencias futuras en lo que está pasando en su industria, con lo que está pasando con los usuarios. Esa capacidad de poder conectar varios componentes es algo que por ahora no es reemplazable por la IA. ¿Nos ayuda un montón y eso acelera el proceso? Sí, sin duda, Ujú, está haciendo, yo siempre digo, o sea, más que la IA y cualquier tecnología es el medio, no es el fin. Mm, Entonces, claro. es el medio para acelerar algunos procesos, pero por ahora no está reemplazando, digamos, como grandes roles dentro de los procesos de innovación. Ujú. perfecto. Pues por mi parte estaría, Eva. Bueno, genial. Carolina, ha sido todo un lujo Muchísimas contar gracias. contigo esta mañana. A todos los que nos escucháis, os recomiendo que la sigáis en LinkedIn, porque además me he fijado que tienes publicada esos pasos metodológicos Sí. y es súper interesante. Yo lo he visto ahí y, vamos, de hecho me lo he guardado. Así que os lo recomendamos. José, de hoy José, perdona, Julio. Nada, lo de siempre, pues que nos sigáis. Casi que lo que más nos interesa, más allá de los likes y de seguirnos, es los comentarios y las dudas. Porque al final eh, nunca sabes quién te va a escuchar. Te puedes escuchar gente súper senior y que esté súper puesta en los temas, y te puede escuchar estudiantes que estén recién egresados o que estén estudiando. Por lo cual nos ayuda mucho que nos preguntéis las dudas y que comentéis, porque eso de alguna forma alimenta no solo lo que podamos responder o lo que pueda responder, en este caso Carolina, sino temas que podamos tratar en el futuro. Y eso es casi casi lo que más nos interesa. Somos gente de investigación, con lo cual escuchamos mucho y escuchamos fuerte. Así que nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.